En el reino del antiguo Egipto, donde el sol abrasador castigaba las arenas doradas que se extendían hasta el horizonte infinito y el majestuoso río Nilo serpenteaba por el corazón de la tierra de los faraones, existía un panteón de dioses y diosas, cada uno ejerciendo un papel fundamental e indispensable en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. La cultura egipcia destaca como una de las más ricas del mundo antiguo y ciertamente una de las más misteriosas, no solo por ser una de las primeras civilizaciones del mundo, sino también por su complejidad única. A lo largo de los milenios, los egipcios fueron desarrollando tradiciones y prácticas culturales sin paralelos. Como en todas las culturas antiguas, la creencia en dioses permeaba cada aspecto de la existencia, desde las personas más humildes hasta los poderosos faraones, siendo estas divinidades simultáneamente temidas, respetadas y veneradas. Y entre este panteón divino destacaba Anubis, la enigmática y poderosa divinidad con cabeza de chacal, una figura que inspiraba tanto profunda reverencia como temor, pues en sus manos residía el inmenso poder sobre el reino de la muerte y el sagrado paso hacia la vida después de la muerte, siendo él el guardián de los secretos de la transición entre los mundos. Este canal tiene como tema la historia de las civilizaciones antiguas, donde nos dedicamos a explorar las maravillas del pasado. Es importante resaltar que todos los contenidos aquí presentados son cuidadosamente preparados como un resumen introductorio a los temas abordados. Para aquellos que deseen profundizar aún más en el tema presentado en este video, proporcionaremos en la descripción una selección de fuentes académicas y referencias bibliográficas para estudios más detallados. Nos gustaría informar que las imágenes utilizadas durante la presentación son parcial o totalmente generadas por inteligencia artificial, sirviendo exclusivamente como recursos visuales ilustrativos para complementar y enriquecer la narrativa del video. No olvides suscribirte, comentar y compartir con personas interesadas en aprender más sobre el mundo antiguo. Ahora, sin más preámbulos, vamos al tema del video. La muerte ocupaba un lugar de importancia en la antigua civilización egipcia, un hecho que se manifiesta de manera tangible a través de las numerosas momias preservadas, descubiertas por los arqueólogos a lo largo de los siglos, cada una contando su propia historia sobre los elaborados rituales y prácticas funerarias de aquella época. La transición entre la vida y la muerte representaba un viaje sagrado de profunda importancia espiritual para los antiguos egipcios. Y en este contexto, Anubis emergía como una figura divina de suma importancia, ocupando indiscutiblemente una posición entre las 10 divinidades más veneradas e influyentes del panteón egipcio. Es importante destacar que, aunque Osiris fuera reconocido como el verdadero soberano del reino de los muertos, Anubis desempeñaba un papel único e indispensable en este dominio. Vamos, por tanto, a explorar en detalle la naturaleza y las responsabilidades de esta divinidad. Anubis es una de las divinidades más antiguas del panteón egipcio, con registros arqueológicos de su veneración que se extienden aproximadamente entre 2686 a.C. y 3100 después de Cristo. El origen lingüístico de su nombre egipcio, conocido como Ampu o Impu, continúa siendo objeto de discusión entre los especialistas en egiptología, con algunas interpretaciones sugiriendo posibles conexiones etimológicas con términos que significan niño real o decaer. La íntima asociación de esta divinidad con los chacales emergió muy probablemente de la observación atenta de estos cánidos salvajes que habitualmente circulaban en las proximidades de las necrópolis desérticas donde los egipcios realizaban sus entierros. Los antiguos egipcios lograron transformar lo que podría ser una asociación perturbadora, la presencia de chacales cerca de los lugares de sepultura, en un poderoso símbolo de protección divina, estableciendo a Anubis como el vigilante guardián eterno de los fallecidos. Las características nocturnas del chacal
combinadas con su presencia en los espacios liminares del desierto, hicieron de Anubis el candidato ideal para personificar una divinidad capaz de transitar libremente entre las esferas de los vivos y los muertos, consolidando su papel como una figura psicopompo, término que literalmente significa guía de las almas. En el contexto más amplio del panteón egipcio, la posición jerárquica y las atribuciones de Anubis presentaban variaciones a través de las diferentes tradiciones teológicas y períodos históricos. En las narrativas más antiguas, era reverenciado como hijo de Ra y Neftis, mientras que tradiciones mitológicas posteriores lo presentaban como descendiente de Osiris y Neftis, fruto de una unión obtenida a través de artificios engañosos. Esta última versión estableció una conexión mitológica profunda entre Anubis y Osiris, ofreciendo una explicación teológica para el papel fundamental de Anubis en el ciclo mítico de Osiris y su función esencial en el salón del juicio divino. Como hijo reconocido de Osiris, Anubis no solo se convirtió en medio hermano de Horus, sino que también conquistó un lugar destacado en la compleja trama familiar osiriana. Su dedicación a los procedimientos funerarios apropiados encontró su máxima expresión en la mitología que rodeaba la muerte y subsiguiente resurrección de Osiris, episodio en el cual Anubis ejerció la función vital de embalsamador supremo y protector incansable del cuerpo divino. Esta elaborada construcción mitológica no solo estableció a Anubis como el inventor divino de las sofisticadas técnicas de momificación, sino que también lo posicionó como servidor leal e indispensable de Osiris en el complejo proceso de juicio post-mortem, proporcionando así una fundamentación teológica integral para sus diversas e importantes atribuciones funerarias. La característica más distintiva e impresionante de Anubis es su representación iconográfica única, como un ser híbrido, manifestándose en la forma de un hombre con cabeza de chacal o perro salvaje, siendo ésta retratada en un tono negro profundo y misterioso. Esta coloración específica llevaba consigo significados simbólicos dentro del complejo sistema visual egipcio. El negro no era meramente una elección estética, sino una representación deliberada que evocaba tanto la fertilidad como el renacimiento, estableciendo una conexión directa con el suelo negro y fértil depositado anualmente por las crecidas del río Nilo, fuente de la vida egipcia. Además, esta tonalidad oscura establecía una conexión visual con el proceso de transformación física que ocurre después de la muerte, principalmente durante el proceso de momificación, reforzando así la asociación de Anubis con sus papeles fundamentales en los rituales mortuorios. La dualidad presente en su forma física, la fusión armoniosa entre la cabeza animal no humana y el cuerpo antropomórfico, servía como una poderosa metáfora visual para su naturaleza liminar única, posicionándolo simbólicamente como un mediador divino que habitaba simultáneamente múltiples reinos: el mundo animal y el humano, el físico y el espiritual, el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Esta representación dual no era solo una elección artística, sino una expresión teológica de su papel como guardián de las fronteras entre diferentes estados de existencia. Un paréntesis para expresar mi opinión sobre la forma de Anubis. Creo que la elección de la cabeza de chacal fue fuertemente influenciada por la presencia constante de estos animales en el ambiente egipcio, siendo ellos la referencia más inmediata y tangible disponible en aquel momento histórico. En cuanto al cuerpo humano, esta elección probablemente buscaba crear una conexión más cercana y resonante con los adoradores humanos, pues una divinidad totalmente zoomórfica podría haber creado una distancia psicológica mayor con sus seguidores. Es notable observar que esta característica era compartida por la mayoría de las divinidades egipcias, que frecuentemente presentaban elementos antropomórficos en sus representaciones. Esta es solo una reflexión personal. Ahora,
Volvamos al contenido principal del video. La consistencia mantenida en su iconografía a lo largo de toda la historia egipcia sirve como un testimonio de compleja metáfora visual en la transmisión de conceptos teológicos relacionados con la muerte, transformación y renacimiento espiritual. Anubis fue representado en el arte egipcio en una variedad de poses. Podía ser visto en posición erguida o arrodillada, mientras ejecutaba los sagrados, rituales de cuidado con las momias, ocupaba posición destacada junto a las balanzas en las escenas del juicio divino, o aparecía como guía protector, acompañando al fallecido en su peligroso viaje hacia la vida después de la muerte. En las representaciones más antiguas, su vestimenta típica consistía en un kilt simple y austero, aunque a lo largo del tiempo sus vestimentas evolucionaron para incluir elementos más elaborados y ornamentados, reflejando cambios en las prácticas artísticas y religiosas egipcias. Descubrimientos arqueológicos, datados del período romano, incluyendo el hallazgo de un enterramiento colectivo de principios del siglo II después de Cristo en la tumba 32 de Tebas, proporcionaron a los estudiosos información inestimable sobre los elementos iconográficos asociados a Anubis. Estos hallazgos fueron reveladores en cuanto a los detalles de su indumentaria característica, el kilt y la túnica que tradicionalmente lucía en las escenas donde acompañaba al fallecido durante el solemne juicio ante Osiris. A lo largo de toda la historia del arte egipcio, Anubis era frecuentemente retratado portando importantes emblemas de su autoridad divina. El cetro Uas, un poderoso símbolo de dominio y poder divino, y el Ankh, el símbolo sagrado de la vida eterna. Estos elementos visuales servían como significantes tangibles de su autoridad divina y de su capacidad única de facilitar la transición de las almas hacia una nueva existencia después de la muerte física. Anubis también aparecía como un simple chacal recostado o perro salvaje en los sarcófagos, jarros canópicos y objetos funerarios. Este símbolo del chacal recostado se convirtió en una de las imágenes más comunes en objetos funerarios del antiguo Egipto. Decoraba las tapas de las cajas que guardaban instrumentos de momificación y protegía los pies de los sarcófagos. La forma animal pura mostraba características importantes del dios: su atención constante, su instinto protector y su vínculo con el desierto que hacía frontera con el mundo de los muertos. Los artistas egipcios usaban estas diferentes formas de Anubis dependiendo del contexto del ritual, siempre manteniendo el significado principal del dios en la religión. Anubis era el dios responsable del embalsamamiento. Los embalsamadores trabajaban durante 70 días bajo la protección de Anubis, usando máscaras de chacal para canalizar su poder. En la ceremonia de apertura de la boca, que devolvía los sentidos al fallecido, Anubis era invocado como maestro de este ritual. Su conocimiento sobre la preservación de cuerpos era fundamental para los egipcios, que necesitaban mantener el cuerpo físico para la vida después de la muerte. Como señor de la tierra sagrada, la necrópolis, Anubis protegía los cementerios. Las tumbas tenían imágenes de él para alejar a ladrones y espíritus malignos, y custodiaba los cuerpos momificados para siempre. El culto a Anubis existía en todo Egipto, pero a diferencia de otros dioses, no tenía grandes templos. Su culto ocurría en las necrópolis y lugares de embalsamamiento. Su ciudad principal era Sinópolis, pero era adorado en cualquier lugar donde hubiera preparación de muertos. Los sacerdotes de Anubis eran especialistas en embalsamamiento y rituales fúnebres. Su culto era más práctico, enfocado en la momificación, no en rituales elaborados como otros dioses. La gente ofrecía incienso, bebidas y comida a Anubis, especialmente durante los funerales. Colocaban pequeños amuletos y estatuas de él en las tumbas para protección. Los embalsamadores realizaban rituales de purificación y usaban máscaras de chacal en las ceremonias. A diferencia de otros dioses, su importancia no cambió con los cambios políticos, pues la muerte era una constante en la vida de los egipcios. A lo largo de la historia del antiguo Egipto, el papel de Anubis cambió poco.
Al principio, era la principal divinidad funeraria. Cuando el culto a Osiris creció, Anubis mantuvo sus funciones, pero reconoció a Osiris como jefe del mundo de los muertos. En el nuevo reino, incluso con más énfasis en el dios Sol Ra, Anubis continuó siendo importante en el embalsamamiento y juicio de los muertos. Esta continuidad muestra cuán esencial era para la religión egipcia. Quiero recordarles a todos que este es solo un breve resumen sobre Anubis y su importancia en la mitología egipcia antigua. Para un contenido más profundo y detallado sobre este tema, encontrarán artículos completos en los enlaces disponibles en la descripción de este video. Estos recursos adicionales exploran aspectos específicos del culto a Anubis, incluyendo análisis detallados más extensos. No dejen de compartir este video con personas que puedan interesarse por el tema, comentar sobre el contenido presentado y suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido. Agradezco su atención y nos vemos en el próximo video.